¿Qué tal mis amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de una posición en el fútbol que es muy importante. Se trata del jugador extremo. Es una posición que se ha utilizado hace muchos años y se la utiliza bastante en lo que tiene que ver el ataque. Hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver en esta posición, cómo debe jugar tácticamente, características y muchas otras cosas más que te van a servir. Pero antes, como siempre, te pido, gambetero, que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartes el video y esto nos va a ayudar a crecer con este canal y para que puedas ver videos mucho más. Así que, dicho eso, vamos a comenzar. Bueno, este jugador extremo, como te dije, es una posición que ya se inventó hace muchos años y se la inventó porque es una posición donde el jugador te va a ayudar al ataque en la alineación 3-4-3, 4-3-3. Siempre debe, para esta alineación, casi siempre deben estar 3 en la delantera y por eso se utiliza 2 extremos y un punta. Es muy raro ver en esta posición, ver un extremo jugando solo 2 en la delantera, por ejemplo un punta y un extremo. Es muy raro, pero sí se da en el fútbol moderno de hoy que se lo puede utilizar solo un extremo. Hoy en el fútbol más que todo se lo utiliza más para el ataque. Es muy utilizado este tipo de jugadores porque son rápidos, tienen bastante drible, tienen bastante cambio de ritmo y muchas otras características que puede ayudarle en un buen ataque. Hay que hablar también acerca de una de las características principales, que es la velocidad. Este jugador sí debe ser bien veloz, así que si tú eres un jugador que se está entrenando para ser extremo, yo te recomiendo que practiques la velocidad. ¿Y dónde puedes ver la velocidad? Pues aquí te voy a dejar un videito para que vayas y veas cómo puedes mejorar la velocidad desde el nivel 1, o también lo puedes encontrar en la descripción de este video o en el primer comentario. Eso te va a ayudar porque es lo primordial para un jugador extremo. Otra de las la característica del tamaño o del porte del jugador no tiene que ver mucho, puede ser de cualquier porte, ya que estos jugadores siempre juegan apegados a la banda y ahí no hay mucho riesgo de utilizar tu tamaño, o sea, no hay necesidad. Entonces, no es obligatorio tener un tamaño, ser bien alto, pero sí es recomendable pasar del 1,70, que es lo importante en el fútbol. Ser corpulentos tampoco es importante en esta posición porque normalmente estos jugadores deben ser ágiles y veloces. Y si es que tú eres ágil y veloz, el físico tiene que ser tampoco vas a ser un flaco delgadísimo, sino que lo necesario, un físico que te ayude a tener mayor velocidad. He visto jugadores como este jugador que es Antonio Valencia, que jugó un tiempo de extremo y tenía buenas características en lo que tiene que ver con la corpulencia del cuerpo y eso le ayudaba muchísimo para meter el físico, además era muy rápido. Pero la mayoría de jugadores, por ejemplo Sterling, ¿cuál más? Neymar, son jugadores flacos, delgados, que no necesitan tanto el físico. Ellos lo que necesitan es velocidad, agilidad y también cambio de ritmo. El cambio de ritmo es cambiar de un momento pasivo a un momento rápido. Eso se logra practicando. Cambios de ritmo. Ese es un video que me ha faltado hacer en mi canal, pero que próximamente haré un video de cambio de ritmo. Entonces, debes cambiar tanto de pasivo, de estar en un momento pasivo, en un momento caminando, a velocidad rápida, lo máximo de tu cuerpo. Y lo contrario, de estar en una velocidad rapidísima, frenar de una y comenzar a jugar de forma pasiva. Esos cambios de ritmo matan siempre a la defensa del contrario, porque ¿cómo te puedo decir? Les hace confundir, porque ellos no saben si ir rápido o ir lento. Entonces ahí es donde tú puedes ganar ventaja. Por eso es importante esta posición cuando eres delantero. Todas las características que acabo de decir debes aprenderlas y es recomendable que
que hagas ejercicios de velocidad, que te va a ayudar bastante. Ahora vamos a ver cómo debes jugar tácticamente en la cancha, que esto es algo que debes aplicarlo sí o sí. Por ejemplo, como puedes ver aquí está una alineación que es 4-3-3. 4 defensas, 3 medios, 3 delanteros. En este caso, los extremos son los que van en esta posición, en estas puntas de acá. Se los dice también a los extremos, se los dice de nombre media punta. En este caso, hablamos de extremo, ¿no? Son lo mismo, extremo. Entonces, este es el único delantero 9-9. Estos dos de acá se los denomina jugadores números 11 o extremos. Bueno, ahora puede ponerse cualquier número, no hay necesidad de ponerse un número que te identifique como extremo, sino simplemente utilizas cualquier número y tú le haces a esa posición. Listo, lo que debes saber aquí que hay dos formas de jugar como extremo. Una que es extremo por su banda, o sea, que quiere decir que si tú eres izquierdo, y entonces debes ir, si tú pateas con la pierna izquierda, tú debes ir al lado izquierdo. Si tú pateas con la derecha, tú puedes ir al lado derecho. Pero hay también extremos de banda cambiada o de lado cambiado. Son los que pueden jugar. O sea, son izquierdos, pero pueden jugar del lado derecho. Entonces, esos dos tipos de extremo hay. Los que son extremo de su lado, que dependiendo de con la pierna que patees, si eres izquierdo te vas al lado izquierdo, o extremo derecho, que pateas con el pie derecho. Y extremo de banda cambiada es el que puede patear con la izquierda y se cambia al lado derecho, o puede patear con el derecho y puede jugar en el lado izquierdo. Entonces son dos diferentes. Tú debes identificarte cómo jugarías. ¿Cómo te identificas? En la posición táctica te identificas de la siguiente manera. Si tú eres un extremo de banda, si tú eres pie izquierdo y tú pateas del lado izquierdo, lo que debes saber es que vas a ser un jugador que debe correr por la banda hasta llegar a la línea de saque de gol y ahí dar centros hacia el delantero. Dar centros, pase bajos, pase altos, ya dependerá de cómo des el pase al delantero. Eso ya dependerá de cómo te pide el delantero. Pero tú debes ser un jugador que debe gambetear y correr con velocidad siempre por la banda y meterse hasta la línea final de la cancha. Esa es la condición en un extremo de banda, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Igual tú debes recorrer todo hasta terminar la banda. Ya, esa es la condición cuando es el extremo de banda. En el caso de un extremo cambiado, un extremo de banda cambiada, ya es diferente. Por ejemplo, si eres de pie, aquí si estás en el lado derecho, pero eres pie izquierdo, tú ya no corres por la banda hasta el tope, sino tienes que meterte por el interior del área. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que, aparte de hacer pases para un delantero, también puedas patear al arco. Entonces, suponiendo que tú eres izquierdo, entras por el medio o por el centro de la defensa y puedes tanto dar un pase a tu delantero como patear el balón al arco. Igual lo mismo es del lado izquierdo. Si tú eres un jugador de pierna derecha pero juegas en el lado izquierdo, tienes que entrar. Estos tienden a entrar y es recomendable entrar por medio de la defensa, las cuales te da dos opciones, tanto tocar al delantero como patear directamente al arco. En estos dos casos, cuando es banda cambiada o lado cambiado, no es recomendable llegar hasta el último de la línea. ¿Por qué? Porque tu pie fuerte es el que está en contra del balón. Por ejemplo, si tú eres derecho, estás yendo por la banda derecha y eres pie izquierdo, tendrías que frenarte para centrar. O tendrías que frenarte para tocar. Si te vas totalmente por la banda hasta la línea final de la cancha. Entonces ahí tienes un punto menos, un punto negativo. Es por eso que siempre cuando eres extremo tienes que saber cómo debes jugar. Si te posicionas de banda cambiada o juegas por banda a banda, que sería dependiendo de tus piernas. Entonces yo te recomiendo de que
analices todos estos dos puntos y sepas bien cómo jugar. Si eres banda cambiada, como te dije, juegas por el lado derecho. Si eres banda cambiada y eres pierna izquierda, debes jugar por el lado derecho. Si eres pierna derecha, debes jugar por el lado izquierdo. Si eres banda, entonces debes jugar pierna derecha por el lado derecho y pierna izquierda por el lado izquierdo. Así de sencillo. Ya, ahora, eso te hablé tácticamente acerca del fútbol, en las posiciones como debes jugar. En el caso de que vayas a atacar, es como te acabé de decir. En el caso de que vayas a atacar, por ejemplo, aquí hay 4 defensas. Ahí está. Entonces, tú lo que siempre debes ganar es la banda. Tú siempre debes ganar la banda. Si es que eres de banda. Si eres pierna derecha y juegas por el lado derecho, debes ganar la banda. Esa es la forma de atacar. Ganarle al defensa izquierdo del equipo contrario. Ganarle la banda. Y en el caso de que si eres pierna izquierda y estás en la banda izquierda, ganarle al defensa derecho del equipo contrario. Llegar a este punto, centrar. Llegar a este punto, centrar o tocar hacia atrás. Todo dependerá de cómo lo hagas para llegar a tener un buen resultado. Ahora, si tú eres de pierna cambiada, o de banda cambiada, igual. Pierna izquierda y juegas del lado derecho, ya no entras, desbordas por banda, sino entras por el medio. Aquí te estoy indicando ya con defensas. Es diferente. Con defensas puedes entrar hacia el medio con el balón. Igual de acá entras hacia el medio. Y tienes dos opciones. Tanto patear al arco o dar un pase al delantero. Todo dependerá de cómo esté posicionado, tengas la ventaja de jugar. Ahí sí ya tienes que ver y analizar cómo puedes hacer eso. Esa es la forma de jugar de manera de ataque. Estos jugadores extremos tienden mucho a ir al ataque, pero menos a defender. Si tú eres un extremo completo, que se come toda la banda, quiere decir toda su banda, eres un extremo completo, sería bueno, excelente. Entonces para eso debes practicar bastante. Te comes toda la banda. Entonces ahí lo que debes hacer es ayudarle a tu defensa. En lo que tiene que ver defender, tienes que ayudar y bajar hasta tu posición. Sobre todo cuando están defendiendo. Tienes que ayudarle a la tarea defensiva. Entonces así debería jugar. Entonces ahí esto se hace un esquema de 4-5-1. Se llegaría a formar en alineación en el caso de que defiendan. Pero en el caso de que ataquen, llegaría a formarse solo 4-3-3. Todo dependerá de cómo les ataquen. Si entre más ataquen y no pueden utilizar los extremos, entonces el técnico ya debería hacer un cambio para variar esta alineación, porque los extremos son desperdiciados, ya que ellos no son muy defensivos, son más atacantes. Una vez que sabes eso y que ya tienes pendiente y consciente de lo que te acabo de decir, entonces ahora vamos a lo siguiente, en lo que tiene que ver con los jugadores extremos. Es recomendable, como te dije al inicio, un extremo debe entrenarse siempre con velocidad, ejercicios de velocidad. También debe practicar ejercicios de cambio de ritmo y también debe practicar ejercicios de agilidad. Tengo videos de cómo debes mejorar tu agilidad y videos de cómo debes mejorar tu velocidad. Me falta el video de cómo debes mejorar tu cambio de ritmo. Entonces yo te recomiendo que veas esos dos videos, tanto de agilidad, que te los voy a dejar en la descripción de este video, agilidad y velocidad. Míralos, practica eso si te gusta jugar de extremo y te va a ayudar bastante. Así que escucha bien, las características es velocidad, agilidad, cambio de ritmo. El físico del jugador no tiene mucha importancia, pero sí te recomiendo que ayudes a tu físico a que sea más
más hábil, más veloz. Entonces con esos ejercicios pues puedes obtener eso. De ahí lo demás ya es secundario, o sea, ya es valor añadido. Si tú quieres mejorar en algo, puedes ir agregando ya dependiendo de cómo te sientas y cómo vayas jugando. Dicho eso, eso es todo, mis amigos. Cualquier cosa que me haya olvidado, cualquier duda que no te haya dicho en este video, pues déjala en un comentario y yo te responderé. Eso es todo, mis amigos gambeteros, gambeteras. Así que si tú eres un extremo, a practicar y nos vemos hasta la próxima. Chao.